Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que ustedes nos estén viendo el día de hoy. Y vamos a continuar con nuestro armado de circuitos analógicos del kit 31 circuitos en uno, que es el nivel de robótica educativa que se enfoca a los circuitos de control analógico. Entonces, el día de hoy toca el turno del circuito número 8, que es el funcionamiento de un transistor NPN. Tenemos aquí el circuito que vamos a armar el día de hoy. Vamos a utilizar a Tinkercad como plataforma para poder realizar la simulación del circuito, y del lado izquierdo tenemos a Jamboard, que nos va a permitir estar observando las imágenes de algunos componentes del material, obviamente el circuito, para poder ir armando del lado derecho el circuito en cuestión. Pues vamos a iniciar, vamos a ver qué materiales se van a necesitar. Tenemos una resistencia de 220 ohms, rojo, rojo, marrón, dorado, que sería esta de aquí, rojo, rojo, marrón, dorado, 220 ohms. Tenemos una resistencia de 6.8 kilo ohms, azul, gris, rojo, dorado, que es esta de aquí, azul, gris, rojo, dorado. Tenemos un switch o pulsador. En el caso de Tinkercad, yo voy a utilizar este porque no hay un push button como el que viene en tu material. Obviamente no, vamos a utilizar únicamente dos terminales de las 4 que viene aquí. Es un interruptor normalmente abierto. Cuando nosotros presionemos el interruptor, lo que va a suceder es que internamente se unen las laminillas que permiten el paso de la corriente de una terminal hacia la otra. ¿Cuál es el que viene en tu material? Este es el push button que viene en tu material, normalmente abierto, trae dos terminales a las cuales le tenemos que agregar dos pedacitos de cable de unos 5 o 6 centímetros. Vas a descubrir el cobre de ambos lados, haces un pequeño amarre en las terminales y del otro lado van a quedar las terminales para poderlas insertar en cualquier área del protoboard. Entonces, este push button que tenemos aquí, que es el que viene en tu material, yo lo voy a utilizar de esta forma para Tinkercad, pero únicamente voy a utilizar dos terminales, una y dos, son las que vas a utilizar tú para en el caso del material que viene en tu práctica. Vamos a necesitar un transistor 2N3904, que en Tinkercad es este. Sí, en el material que viene en tu kit vamos a tener emisor, base y colector. E es de emisor, B es de base, C es de colector, siempre y cuando, por favor, tengamos la nomenclatura o el número del componente de frente. La parte plana de frente, y aquí tendríamos emisor, base, colector. La parte plana de frente, aquí diría 2N3904. Emisor sería esta terminal de aquí del lado izquierdo, la base, esta terminal que está aquí al centro, y el colector sería esa terminal del lado derecho. Emisor, base, colector. Vamos a utilizar también dos LEDs. En este caso yo estoy utilizando dos LEDs de color rojo. En tu material viene uno y uno, LED rojo, LED verde pudiera ser, no hay ningún problema, y un conector de batería, que sería ese de aquí, el broche de pila o batería, y una pila obviamente de 9 volts. Bueno, en el caso de nuestros componentes ya de forma simbólica, tenemos dos resistencias, 226.8, 226.8, tendremos dos LEDs, aquí están, LED 1 y LED 2, tenemos también este símbolo, es el del push button, que sería para mi caso este de aquí, en tu caso, insisto, sería este componente que tenemos en la imagen. Vamos a tener también un transistor 2N3904, que es un NPN, porque nos damos cuenta que la flechita del emisor va hacia afuera. Recordemos que en el PNP la flechita del emisor va hacia adentro. En este caso, como es hacia afuera, tenemos un NPN en donde esta línea de aquí, esta terminal, sería la base, o sea, la terminal del centro, la base. Tenemos el colector, que es esta línea que sale aquí, en el símbolo tendría que ser esta de acá, ¿sí? Y en nuestro transistor, el colector lo tenemos aquí en el lado derecho. Y por último, el emisor, que es en el símbolo, la flechita hacia afuera, el emisor sería esta terminal. El emisor lo tenemos del lado izquierdo, siguiendo, como te mencionaba, la configuración que tenemos aquí en el transistor: emisor, base, colector. Pues ahora sí vamos a iniciar con el armado del circuito, ya estableciendo nuestros materiales. Recordemos también, por favor, tú la pila la vas a conectar hasta el final. Únicamente por el momento vamos a conectar el broche de batería o de pila, tal y como nos está indicando aquí el circuito. Recordemos que las líneas que se colocan en color negro o en color rojo, ¿sí?, son las conexiones que debemos ir haciendo en el transcurso del armado del circuito. Entonces aquí ya tenemos marcado con una línea roja, sí, que debemos de insertar nuestro broche de pila en el positivo y en el negativo en el protoboard, cosa que ya hicimos aquí. Si te darás cuenta, viene el positivo del broche de pila, aquí está, a la zona de energía positiva,
Mediante este puente también tenemos hacia la zona positiva del protoboard, pero en la parte de abajo. Y aquí tenemos insertado nuestro conector negro del broche de pila o batería a la zona de energía de arriba, negativo. Y mediante este puente de color negro tenemos también nuestra corriente negativa en la parte inferior. Así ya tenemos entonces que podemos obtener tanto positivo como negativo, ¿sí?, en la zona de energía de arriba o de abajo. Bien, vamos a iniciar con esta conexión que nos indica el circuito. Ya la tenemos aquí identificada. Tenemos que conectar una resistencia de 220 hacia el positivo de la batería. Esa es la resistencia de 220. La vamos a llevar al positivo. Aquí te estás dando cuenta que estoy conectando la resistencia directamente al positivo. Y del otro lado, esta terminal, según el circuito, tenemos que conectarla hacia el ánodo de uno de los LEDs. Yo te recomiendo que aquí pongas el LED de color rojo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este LED, lo rotamos. El ánodo lo voy a conectar a donde se encuentra la terminal que no había conectado de mi resistencia de 220 ohms. Y el cátodo se va a conectar hacia el colector del transistor. Aquí tenemos ya la indicación de la conexión. Recordemos que el colector es la terminal de la derecha. Esta terminal de la derecha viendo nuestro transistor de frente, donde tenemos el numerito marcado. Aquí en la parte plana, ¿sí?, colocamos nuestro transistor en el protoboard, lo que voy a hacer en este momento. Ahí tengo ya colocado mi transistor, teniendo emisor, base y colector en líneas independientes, el emisor, la base y el colector en líneas independientes en la zona de trabajo, con lo cual no hacemos cortocircuito. Y vamos a conectar entonces, tal y como indica el circuito, del cátodo del diodo LED hacia el colector del transistor. Entonces escojo cualquier orificio de la línea del colector y aquí tenemos ya conectado el cátodo de LED hacia el colector del transistor. En mi caso, recordemos que el ánodo es la patita que tiene esta pequeña desviación, o la terminal que tiene esa desviación, y el cátodo es la que viene completamente lineal. Ánodo hacia la resistencia, ánodo hacia la resistencia, y el cátodo de LED hacia el colector del transistor. Vamos a continuar con la conexión de esta resistencia. También nos está indicando entonces que una terminal de la resistencia de 6.8, recordemos que la resistencia no tiene polaridad, hay que conectarla hacia positivo. Ahora voy a utilizar el positivo de arriba, de la zona de energía de arriba. Aquí estoy conectando directamente esta terminal de la resistencia positivo, y posteriormente la terminal que resta de mi resistencia de 6.8 hay que conectarla a una de las dos terminales de mi push button. En tu caso en mi caso yo voy a utilizar este push button, y entonces esta terminal que tenemos aquí de la resistencia hay que conectarla a una de las terminales del push button, y aquí tenemos la conexión. Esta terminal del push button hacia esta resistencia, tú puedes optar por escoger cualquiera de las dos terminales, no importa, ¿sí? Esta terminal pudiera ser esta de aquí. Recordemos que el push button tampoco tiene polaridad, no importa cómo lo coloques. Y la otra terminal del push button la tenemos que conectar hacia el ánodo del LED que tenemos sin conectar todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar mi LED en cualquier parte de la zona de trabajo. Obviamente tiene que quedar el ánodo y el cátodo, ¿sí?, en terminales en líneas independientes para no hacer cortocircuito. Y esta terminal del switch o del push button tenemos que conectarla al ánodo. Aquí tengo el ánodo y aquí tengo la terminal del push button. Lo que voy a hacer en este momento es conectar esta terminal del push button al ánodo del LED. Voy a cambiar el color de estos dos cables, que por lo general van a ser de color rojo o negro. En este caso los voy a poner de color rojo. Entonces ya tenemos conectado mi push button. En el caso tuyo, insisto, tienes que conectar esas dos terminales. Una terminal pudiera ser esta y la otra terminal pudiera ser esta, no importa, no hay polaridad en el push button. Y nos resta conectar el cátodo de este LED. El cátodo lo tenemos que conectar, según el circuito, hacia la base de lo que es el transistor. Y la base, vamos a revisar nuevamente nuestra imagen del transistor, y la base es la terminal del centro. Aquí está base, terminal del centro. Por lo tanto tenemos que utilizar un puente de aquí hacia lo que es la base. Aquí tenemos la conexión del cátodo a la base del cátodo. Con este puente puedes utilizar un cable Dupont o cortar un pedacito de cable del número 22 que ya viene en tu material, y lo vamos a conectar a la base del transistor. Aquí está. Por último, nos resta únicamente
conectar del emisor hacia negativo. Ya tenemos aquí indicada esa conexión del emisor al negativo de la batería. Aquí está esta conexión, entonces el emisor es el del lado izquierdo. Verificamos en nuestra imagen el emisor es la del lado izquierdo. Y aquí tenemos el emisor, entonces lo que vamos a hacer es conectar un cablecito de color negro hacia el emisor. Aquí está, del emisor viene un puente que llega hacia el negativo de nuestro protoboard. Y tenemos terminado nuestro circuito. Lo único que tenemos que hacer es verificar la simulación para ver qué es lo que sucede. Inicio la simulación, en tu caso tendrías que conectar la batería y tenemos que apretar nuestro capuchón del botoncito push button, normalmente abierto, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí también. Y aquí tenemos la acción de transistor cada vez que nosotros apretamos el botón. Lo que está sucediendo que este LED se va a prender, se va a iluminar y este LED también, ¿sí? Vamos a identificar cuál es el principio de funcionamiento del transistor. Nosotros tenemos que en la corriente de base, que es esta de aquí, esta corriente positiva, importante, vamos a utilizar un transistor. Se puede utilizar de varias maneras. Se puede utilizar como amplificador de corriente eléctrica, se puede utilizar como oscilador, prendido, apagado, encendido, apagado en diferentes intervalos de tiempo, o se puede utilizar como conmutador, que en pocas palabras es como si fuera un interruptor electrónico. Cuando nosotros hacemos llegar una corriente positiva, importante, si es transistor NPN, ¿sí? Transistor NPN con el emisor en el símbolo hacia afuera, la flechita hacia afuera, la polarización de la base tiene que ser positiva. Y aquí tenemos una corriente positiva que va a llegar a la base. Después de pasar por la resistencia de 6.8 kilo ohms, después de pasar por el interruptor cada vez que lo estemos apretando y después de pasar por el LED, va a llegar una corriente positiva a la base. Cuando esto sucede, cuando llega una corriente positiva a la base, la corriente negativa que está en el emisor hace que se encienda este LED, porque tenemos positivo en el ánodo que viene de aquí al cerrar el interruptor y tenemos el negativo que viene del emisor. La corriente de emisor base hace que se prenda este LED, corriente de emisor base, aquí la tenemos. Pero también, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos fluir una pequeña corriente de base controlada por esta resistencia de 6.8 kilo ohms, una pequeña corriente positiva de base va a cruzar a través del interruptor, va a cruzar a través del LED después de pasar por la resistencia y va a permitir que fluya una corriente de emisor hacia colector, como indica esta flechita de aquí, de emisor hacia colector, haciendo que exista también una corriente negativa en el cátodo del LED. Aquí tenemos la corriente, viene fluyendo del emisor, corriente negativa, viaja a través del colector esa corriente negativa y llega al cátodo de este LED. Y como el ánodo ya está conectado a positivo mediante la resistencia de 220 ohms, hacemos también que este LED se ilumine y se prenda, porque los dos LEDs tienen corriente positiva en los ánodos y corriente negativa fluyendo, en este caso para este LED de emisor hacia base, una pequeña corriente y una corriente un poco más grande de emisor hacia colector, y teniendo aquí el principio de funcionamiento del transistor como un conmutador. Cuando hay una pequeña corriente de base positiva, lo que va a suceder es que va a existir una corriente de emisor hacia colector, en este caso una corriente negativa, activando, desactivando el negativo de esta corriente de emisor hacia colector, dependiendo si hay señal positiva en la base. Entonces, aquí posteriormente te vas a dar cuenta que si este push button lo podemos sustituir tal vez por algún sensor de luz, algún sensor de sonido, algún sensor ultrasónico, algún sensor de humedad, esta pequeña corriente, sí, que va a estar activada por el sensor que coloquemos aquí, vamos a poder tener un pequeño sistemita que nos va a automatizar, ¿sí?, lo que tengamos conectado aquí. En este caso podemos sustituir este LED por un motor, podemos sustituir en este caso este LED por una alarma, por una sirena, y vamos a estar controlando la activación de lo que tengamos aquí, el motor, la alarma, la sirena, etcétera, una bocina, lo que tú gustes conectar, lo vamos a estar controlando con el sensor que vamos a sustituir aquí por el push button, permitiendo esta pequeña corriente positiva hacia la base, y recordando que va a permitirse una corriente negativa de emisor hacia colector. Bien, este es el principio de funcionamiento de un transistor como conmutador. Bueno, pues hasta aquí el circuito número 8, el funcionamiento de un transistor NPN como conmutador. Recordemos también, para concluir, que un transistor también se puede utilizar como oscilador. Oscilar significa estar variando los valores de salida entre positivo y negativo, si esto es un oscilador.
Y también vamos a poder utilizar como amplificador de corriente aprovechando una de las propiedades del transistor, que es la constante beta. Depende del transistor, depende del valor del transistor, es el valor de beta, la cantidad de amplificación. ¿Qué cantidad de amplificación va a permitir el transistor entre sus terminales? Cuídate mucho, nos estamos viendo en el circuito 9. Hasta luego. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.